imaginando. Amigos de Teatro al Día, estamos hablando. Yo les aviso. ¿Cómo están ustedes? Bueno, nosotros acá en este programa 56 del séptimo año del ciclo 2026 de Teatro al Día, y tenemos un invitado muy especial. Hace más de 10 años que no está acá por Montevideo, que no viene a Uruguay específicamente y que no viene acá a Montevideo, y que en sí él está como de paso por Montevideo porque mañana va a ser una función en ese lugar tan lindo que nosotros conocimos, que nos gustó tanto, y que vino acá Daniel Viña para hablar de él, y también estuvo Beatriz Rodríguez el día que justo Daniel no pudo venir, que es el PAE cultural que queda en el remanso de Neptunia. Ahí va a ser una función de algo que se llama Gurka. ¿Quién es Jorge De Vita? Bueno, un actor uruguayo que vive en Argentina desde hace casi 40, más de 40 años, ¿no? Más de 40 años, casi 46 años, que estudió acá, sí, arte dramático, en el Teatro de la Universidad. Si ustedes recuerdan a Juan Jones, y bueno, hubo una cantidad de gente, Nelly Antunes, Juan Jones, fallecido muy recientemente. Y en 1983 él se establece en Buenos Aires, y bueno, y ahí comienza su carrera fuera de fronteras. Vamos a hablar con él, vamos a hablar de este espectáculo, y los conmino, por supuesto, a que vayan mañana. Neptunia es cerca, no se guíen por mí porque ustedes saben que yo, no, nada, salgo, miro las flechitas y ya está, la manera de guiarme, pero para muchos de ustedes llegar a Neptunia es algo muy fácil. Yo voy con un amigo justamente que tiene auto y que es ruteo, y bueno, y que sabe cómo llegar, y se llega muy rápido. Nosotros la primera vez cuando fuimos a ver a Dora Sajevicas, la erramos como a las pegas, nos metimos en un camino que no era, pero eso también es la inexperiencia de, a veces uno dice, sí, Santa Lucía, a veces hay mojones, ¿no?, que uno conoce más, o balnearios que uno conoce más, los famosos balnearios de la costa, pero a veces justamente Neptunia no lo tenemos tan frecuentado, pero es un lugar precioso. Además, yo lo vuelvo a decir, lo voy a volver a repetir, cuando ustedes cuando terminan la función, ustedes hacen como una bajadita chiquita y hay un montón de mesas, todas desiguales, donde Daniel Viña prepara unas pisetas espectaculares. Así que vayan, vean un buen espectáculo, vean un lindo espectáculo, y a un actor que se viene a reencontrar un poco con su mundo, con ese mundo, bueno, donde se crió, pero que lamentablemente cuando está en otro país muchas veces no puede hacerse tiempo para venir, o a veces no tiene tanta gente con quienes conectarse, y queda más en el lugar donde está residiendo, ¿verdad? Y haciendo teatro también ahí. Así que mañana, y después él va a hablar de la función del 19 de abril también, que hay otra función más. Bienvenido, Jorge De Vita, Teatro al Día. Muchas gracias por estar acá, hacer un alto en tu periplo montevideano. Hablame un poquito, Jorge, para que la gente refresque un poco, porque hay mucha gente que obviamente que te conoce. Tú fuiste docente acá en Montevideo también, sí, de una sala, bueno, que el señor Dino Armas es un poco el factotum ahí, que él le hicieron un homenaje en Florencio Sánchez hace poco. O sea, Florencio Sánchez tiene esa cosa muy de barrio, muy acredenciada en la gente. Sí. Tiene toda esa comunidad que sigue los espectáculos que se hace ahí. Y tú fuiste docente justo de ahí. Sí, sabes que Florencio Sánchez estaba cerrado hacía muchísimos años. Te cuento un poco de historia. Sí. Y en el año 79 hubo un intento de reabrirlo, reflotarlo. Y me acuerdo que trajeron un espectáculo, no me acuerdo ahora qué espectáculo, pero yo fui a verlo, qué sé yo, y bueno, y supuestamente iba a quedar abierta la sala, cosa que no pasó. En el año 82 yo averigüé que el teatro tenía una comisión directiva. Uh-huh. Pero estaba cerrado. Lo usaban para guardar las escobas de los barrenderos y los carritos, Dios, porque como es municipal, claro, sí, todo ahí. El tema también que era un año complicado, claro, ¿no? Estábamos justo en dictadura, lógico, y ahí claro, las salas
la que podía sobrevivir, sobrevivió, pero bueno, la que y no... esta estaba súper cerrada. Y entonces resulta que yo averigüé la dirección del presidente de la comisión directiva, y entonces me fui con mi recién adquirido carnet de SUA. ¡Ay, qué divino! y enarbolando el carnet le digo, es un disparate que esta sala esté cerrada, aquí tendríamos que poner una escuela de teatro, un elenco estable, ponerlo a funcionar. Y yo iba con el no, porque era lo que uno siempre recibía. Y me dijo, bueno, sí, dale. Y yo digo, pues ¿cómo? Sí, dale. ¿Y qué hago ahora? Claro, sí. Bueno, pero la había idea que, está, pero el tema es cómo se hace todo entonces eso. dije, ¿no? bueno, yo puedo dar clases de teatro. Mirá que 20 años tenía. Sí, claro. Y llamé a unos amigos que ya tenían un elenco armado y le digo, che, tenemos que ser elenco estable de acá del Sánchez. Mira qué bueno. Y empezó a funcionar. Y el presidente, José Luis, y ya me voy a acordar del apellido, acompañaba mucho la actividad y era el único de la comisión directiva que acompañaba. Los demás no tenían ningún interés. Ningún interés. No es que les gustara o no había interés de hacer nada. Eso pasa. Entonces empezamos a traer espectáculos de afuera, la sala empezó a funcionar y tenía programación. Se empezó a mover, como claro, tiene que pasar con la sala de teatro. La gente respondía, la gente no iba al teatro porque no había teatro, obvio, pero no porque no quisiera o porque no les gustara. Bueno, y empezaron a aparecer interesados en el teatro. Mira qué bueno. Y yo era muy chico y a mí era fácil sacarme. Ay, pobre. Y entonces llegó el momento que, bueno, me tuve que ir. Eso fue en el año 83. Claro. Ya habíamos estrenado obra, habíamos hecho La Moral de Misia Paca de Herrera, habíamos hecho una muestra de mi escuela de teatro que habían sido pocos meses, de fines del 82 a principios del 83. Y bueno, finalmente me tuve que ir. Y el teatro siguió funcionando un tiempo más. Qué bueno. Estaba Liber Rodríguez al frente. Me acuerdo. Y después yo ya me fui para Buenos Aires ¿Y cómo surge la ida a Buenos Aires? Porque digo, te fuiste casi cuando estaba arreando la dictadura, o sea, claro. ¿Sabés qué no pasó? Te fuiste en el 74, digamos, no, como, claro, bueno, me voy porque la cosa acá ya no está muy buena. No, la cosa fue era así. Muy joven también, ¿no? Mi trabajo era en el teatro. Claro. Me quedé sin trabajo, yo no quería trabajar de otra cosa. Ay, está bueno eso. Había pocas salas teatrales y había en los elencos ya no hacía falta nadie. Entonces no había dónde laburar. No había lugar. Claro. Digo, y entonces faltaba una espacio. amiga que daba clases conmigo allí me dice, ¿y si nos vamos a Buenos Aires? Y con esa cosa de la adolescencia, porque era adolescente con 20 años, le digo, bueno, dale, vamos. Y me acuerdo, fue tipo aventura lo de ustedes, ¿no? Cumplí 21 años el 10 de agosto del 83 y el 25 de septiembre llegamos a Buenos Aires. Yeah. Ella y otro amigo, que fuimos los tres juntos, se volvieron casi enseguida. Y yo no sé por qué me quedé. Yeah. Me quedé y bueno. ¿Y encontraste el espacio? ¿Encontraste ahí? Resultó difícil. Porque al principio tenía que primero buscar trabajo para sostener mi vida. Muy competitivo también el lugar, ¿no? Pero después fue relativamente fácil empezar a conectarme y empezar a hacer pequeños trabajos. Bueno, eso, tener un lugar, un espacio, porque es de lo que vos querías vivir. Claro, igual fue difícil, ¿eh? No pude hacerlo, no pude vivir del teatro. No, es que, siempre tuve que mantener un trabajo. Acá en Uruguay, específicamente en Montevideo, acá hay alguna gente que vive del teatro, pero a ver, viven a partir de una escuela de teatro, claro, ¿no? Que tienen, bueno, acá pululan por todos lados las escuelas de teatro, pero digo, específicamente, hay escuelas que tienen más gente que otras, ¿no? Claro, sí. Entonces tienen esa escuela, a su vez también dan talleres, o sea, a ver, la famosa frase, no puedo, tengo ensayo, bueno, ahí está, familia, poco.
y moviéndose en todos esos lugares para poder, digamos, decir, llegar a bueno, fin de mes. vivo Claro. del teatro, ¿no? Claro. Pero cuesta, acá somos pocos, pero somos pocos pobladores, digamos, en lo que es Uruguay, específicamente Montevideo, pero yo creo que hay más gente que pobladores que hacen teatro. Mira, Yo no una tengo proporción día altísima de libre. teatreros. O sea, yo antes hacía el programa, empezamos haciéndolo una vez a la semana. Ujú. Después aumenté a 2, hasta que un día tuve que empezar todos los días por la exigencia misma del mercado, ¿no? Por Claro, uno, sí, digo, sí, sí. sí. Además la gente te pide, porque acá, no sé en Argentina cómo es, pero acá hay dificultad para poder conectarse con, por ejemplo, la televisión, Claro, digo, para que te bueno, llamen allá para una también. nota. Entonces, como este programa, por suerte, digo, es escuchado, tiene difusión, Claro. la gente se entera. Entonces, claro, yo a veces leo nombres, digo, ¿quiénes son? Digo, disculpen chicos, sí, nosotros egresamos hace 2 meses, o egresamos el año pasado, estamos preparando una obra. Y a mí en el fondo me da pena decirle, no muchachos, no tengo lugar, porque me imagino que la primera vez para todos tiene que ser difícil, ¿no? Es muy difícil, Es la claro, primera para vez, todos. digo, que te vas a mostrar, que vas a hacer un espectáculo, que te vas a probar, no sabes cómo te va a salir, tenés toda la buena onda de que te va a ir fenómeno, pero tampoco lo sabes. Entonces digo, siempre hay que dar un lugar para que se difunda, ¿no? Claro, Y, claro. y el tema es ese también, cómo acá yo veo que está siendo muy difícil, incluso ya ahora. El verano fue medio tranqui. Ujú. Faltaron unas cosas este año, cambio de gobierno, no había plata para algunas cosas que se habían hecho a nivel municipal, digo, con cosas o estatal que se habían hecho el año pasado. Entonces quedó el verano ahí medio. Pero ya ahora empezó una tras de otra, una obra tras de otra. Entonces digo, bueno, ahora empezó la movida, pero es tremendo la cantidad de teatro que hay acá. Claro. Con la poca población, digo, me refiero a eso, en la relación asistencia, teatro, ¿no? Claro, claro. Esa relación, que yo no sé, Bueno, la gente al teatro con respecto va, a no sé eso, cómo por hace. ejemplo, Buenos Aires solamente tenés acceso a medios masivos si sos figura. Pero yo es nunca así. sé quiénes son Entonces, figuras, porque yo allá vos bueno, veo los conocidos allá, de siempre, son claro, los 20 que pero los siempre están. conocidos de siempre muchas veces no son los que hacen los mejores espectáculos. Ah, no Digo, necesariamente. no tengo nada en contra de Claro. nadie, pero yo cuando voy a Buenos Aires me voy a la sala de teatro A teatro independiente. independiente. Porque Que a en mí la realidad, verdad, a veces Calle Corrientes Buenos no- Aires es conocido en el mundo por el teatro independiente, no por el Claro. teatro oficial ni por el teatro comercial. Claro. Es el teatro independiente el que Exacto. le da prestigio a Buenos Aires. Yo conozco Son esas casi salas. 400 salas Sí, y son un montón. y Claro, pero no otros son los que tantos están, elencos. pero es la verdad, no son los que están en la televisión. Eso es No, verdad. claro, claro. No son los que de repente Entonces en uno esos tiene programas aparecen. que apelar a radios de internet, Claro. gente que realmente quiere el teatro y que lo promueve, y que no son masivos, No, pero no, yo tienen sé. cierta llegada igual. Pero ¿no? también yo he ido y vi incluso, me ha tocado caer de casualidad, ¿no? Y que sean espectáculos uruguayos los que se están dando, mira. que van en el famoso intercambio, Claro, el ¿no? intercambio, Digo, sí, sí. Timbre 4, de Ujú. repente, Andamio 90. Y he visto y uno queda como con una satisfacción, ¿no? Ujú. De ver cómo aplauden también, ¿no? Claro. Lo que viene. Pero también uno ve realizaciones muy buenas, pero que se ven ahí en esas salas, Claro, ¿no? claro. Entonces digo, yo creo que a los que nos gusta el teatro, y el teatro así bueno, de calidad, más allá de que yo no reniego de lo que se haga en la calle Corrientes o en San No, claro, Martín, no es digo, cuestión porque de renegar, también hay de cosas buenas. nada. Pero también entiendo que a veces hay una suerte de comedias que a veces no es lo que Claro. para uno trasciende, ¿no? Sí, sí, tal cual. Tal cual. Y Y decime- después es que hay tantos elencos y tantos teatros que se dividen muchísimo el público. Claro. Entonces las temporadas te duran poco tiempo. Antes se hacían temporadas de miércoles a domingo, ahora olvídate, una vez a la semana.
Sí, tenés suerte y te promocionan un poco más, dos funciones a la semana, pero por lo general son 2 meses, 3 meses. Con todo es un montón, porque Sí. acá, Y durante la pandemia... remando, ¿eh? Sí, Remando además tenés, muchísimo. digo, estamos en un momento en que para el teatro existe, perdón, aquello de la autogestión, ¿no? Claro. Porque acá, por ejemplo, los mismos grupos, ¿no? Estoy hablando fundamentalmente independientes, ¿no? Ujú. Pues está también la Comedia Nacional, que tiene Claro. muy buenas propuestas, pero bueno, es un elenco que a fin de mes tiene su sueldo, digo, Sí, es claro. es otra estructura, No, y tiene una ¿no? producción. Y tiene además, una que- producción importante Claro. también, aunque este año está un poquito recortada porque la Intendencia no tiene mucha plata, Ujú. ¿verdad? Pero bueno, dentro de todo ellos saben más o menos cómo moverse y Claro. tienen aparte un buen apoyo, ¿no? En el caso del teatro independiente es mucho autogestión, es mucho trabajar las redes, difundirlo, porque acá en la pandemia surgió aquello de que, bueno, para que todos pudieran hacer un poco de las obras que tenían propuestas y que no pudieron hacer en el momento que estaban Ujú. cerrados, daban 4 funciones para Ajá. los grupos. El problema es que eso quedó instalado. Entonces vas a pedir una sala municipal o estatal, sea del Ministerio de Educación y Cultura, o sea de la Intendencia, y te dan por 4 funciones. Claro. Lo peor que te puede pasar es que te den 4 días seguidos, no te da el tiempo. Ah, 4 de- días seguidos. Claro, pues te pueden dar lunes, martes, miércoles y jueves, o de lunes a viernes. Y ahí el problema es cómo haces el boca a boca. Claro, claro. Porque es si vos me difícil. decís jueves y viernes, entonces ahí vos vas a estar el otro jueves, la otra semana. el claro. otro viernes. Entonces esas son las cosas que habría que ir acomodando para que todo el mundo tuviera el acceso también a un bordeo más o menos Claro. eficiente, ¿no? Sí, 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 Dentro de todo, aunque ya sabemos que con esa plata muchas veces no Los es todo, actores no pero ganamos. claro. Pero lo importante es no perder. Exacto, empatar, por lo menos, empatar, claro. Y decime, ¿cuándo surge, digamos, tu presencia? Porque vos ahora estás en el grupo de teatro Fray Mocho. Fray Mocho, sí, sí. Digo, ¿cuándo entraste así como, digo, me conecté y cómo me gustaría estar en un grupo? Porque yo creo que también el actor, por más que sea itinerante, en algún momento quiere un poco de estabilidad. Claro, ¿no? sí, es necesario. Digo, es formo necesario parte sentarse de, en ¿no? algún lado, Tener un lugar de referencia, Sí, ¿no? sí, a mí me gusta mucho eso porque te conoces con los otros actores y el trabajo Fluye de otra manera. mejor. Yo organicé mi propio elenco en una época, en el año 93. Se llamaba Teatro Popular Rastros. Y se llamaba así porque Sí, lo tengo pensaba eso. En seguir los rastros de la gente, de los actores y de los directores que nos habían precedido y qué sé yo, era toda esa la idea. Y con ese elenco estrené unas cuantas obras, Sí, acá obras dice, propias y algunas que no eran mías. Pero no era un trabajo permanente, por ahí estrenaba una obra y hasta el año siguiente no estrenaba otra y así. El elenco iba y venía, no se terminaba de formar nunca. En el interín entré al elenco de Pedro Asquini, que era el esposo de Alejandra Boero, que juntos hicieron Nuevo Teatro, Divino, un trabajo impresionante. Y en el año 92 estaban buscando elenco. Yeah. Y yo había estudiado en Historia del Teatro Argentino, del Teatro Nacional, los grupos de los independientes, Teatro La Máscara, Nuevo Teatro, y claro, para mí toda esa gente ya estaba muerta. Entonces de repente viene alguien y dice, Pedro Asquini está buscando elenco, y le digo, bueno, conmigo que no cuente, porque yo pensaba que había muerto. Y me dice, no, en serio, sí, está vivo y está buscando elenco. Y bueno, fuimos 2 que fuimos llamados. Porque él sacaba sus espías a los elencos independientes, Claro, y entonces y ahí va veía recogiendo a quién podía sí. llamar. Entonces fuimos una amiga y yo, y estábamos trabajando en una obra.
Y bueno, nos tomó una prueba sobre lo que estábamos haciendo en el teatro, qué sé yo, y quedamos en el elenco. Y con Asquini trabajé 7 años. 7 años que fue una escuela impresionante. Un aprendizaje buenísimo, sí, yo me imagino que Total, esa gente es súper total. solvente, ¿no? Y bueno, mientras que trabajaba con él, después trabajaba con mi propio elenco y después entré al Teatro Fray Mocho. Mirá qué bueno. Y en el Teatro Fray Mocho encontré... Porque es conocido ese grupo, es conocido. Sí, porque Fray Fray Mocho era uno de los teatros independientes que venía de la década del 50, Claro. del 40, 50, los primeros teatros independientes. Y Ernesto Michel, que es el Sí, director, dice. es hijo de uno de los integrantes del antiguo Teatro Fray Mocho. Él se crió dentro del Teatro Fray Mocho original. Entonces, también en el año 93, él abrió su propio teatro y le puso Fray Mocho, porque el original ya no estaba. Claro. Le puso Fray Mocho en homenaje a aquel teatro. Qué bueno. Y bueno, y me enganché allí. Yo fui a hacer una función de una obra que estaba haciendo en otro lugar. Y contratamos el teatro para hacer una función allí, y ahí ya nos pusimos a conversar, y viste que hay gente con la que te pones a conversar inmediatamente. Ah, sí, hay una conexión. Te hermanás, sí, y te conectás de una forma que vos decís, yo quiero estar acá. Claro. Entonces, bueno, cuando bajó la obra que estaba haciendo, inmediatamente me llamaron para hacer un reemplazo de otro actor. Y ya ahí empecé a trabajar y ya quedé. Qué bueno. ¿Y cómo surge Gurka? Bueno, el año pasado había bajado la obra que estábamos haciendo y habíamos quedado sin proyecto. Y yo dije, yo tengo ganas de hacer un unipersonal. Que ya venía con ganas. Los unipersonales son difíciles. Claro, ya venía con ganas desde antes de la cuarentena. Yo estaba ensayando un unipersonal sobre textos de Marguerite Duras. Iba a estrenar el 3 de abril y el 20 de marzo se decretó la cuarentena, así que eso quedó en carpeta. Y dije, no lo voy a retomar hasta que no tenga la necesidad urgente de hacerlo, porque no se pueden forzar las cosas, ¿viste? No conviene. Entonces dije, yo tengo ganas de hacer un unipersonal. Y me acordé que hacía muchos años había visto uno que me había impactado. No me acordaba el nombre para nada. Ni de qué se trataba. Tenía la sensación de impacto lo que sabías que te había interesado. Claro, entonces me contacté con el actor que lo había hecho y le digo, ¿me mandás el texto? Me dice, sí. Me mandó el texto. Cuando lo veo, digo, claro, Gurka, de Vicente Fito Lema. Y yo con Vicente trabajé en la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo. Ah, mira. Yo daba clases, yo tenía el curso anual y tenía el curso de verano. Mira qué bueno. Y terminé la carrera de promoción teatral, porque Serrano hizo primero y segundo año y después hubo una escisión en Madres, se fueron y quedaron los chicos con segundo año de la carrera y sin terminar. Entonces seguro. Me llamaron a mí para hacer el tercer año. Y Vicente era el director artístico de la universidad. Entonces yo había trabajado con él, pero no habíamos hablado nunca sobre sus obras ni nada. Claro. Bueno, cuando me llegó en agosto del año pasado, a mitad de mes, el texto, así recordé a Vicente, reciente, pues. Claro, recordé a Vicente, que ya falleció, y recordé Gurka, leí la obra y me golpeó de nuevo. Y entonces fui y le dije a Ernesto Michel, Pocho, le decimos nosotros, le digo, toma, dirigime con esta obra. Y ahí arrancamos. Mitad de agosto tomé el texto, mitad de octubre estrenamos. Qué bueno. Y de ahí no paramos. O sea, el unipersonal a mí me parece que da un lucimiento al actor impresionante, ¿no? Pero también sí, pero sos vos, no tenés de dónde agarrarte, claro, no tenés nadie que te dé pie, no tenés nadie que te socorra, te tendrás que socorrer vos como quieras. Acá hay tirarse al vacío, sí, confiando en que hay agua en el pozo. Hay una actriz muy conocida, digo, del Teatro del Galpón, Ana Eva Starrica, que no sé por qué, yo hacía como que ella ya había hecho algo, no sé, la entrevista y me dice,
yo nunca hice unipersonal. ¿Sabés el miedo que tengo? Claro. Le digo, ay, vos tenés miedo, ¿verdad? Yo siempre la vi en papeles tan lindos y cosas tan jugadas. Dice, sí, porque más allá, dice, yo no quiero olvidarme, hay un equipo, pero en la escena estoy yo sola. Ahí estás solo. Yo digo, ay, pero te va a salir bien. No sé, yo estoy con un poco de miedo, le salió bárbaro. Digo, también era fuerte, pero entiendo que es como en el circo, ¿no? Tirarte sin red. Yo recupero la sensación del estreno cada función. Mira qué bueno. Y en el momento en que está la música que me da pie para entrar, ahí se me arruga todo. Pero es la sensación más bella, una vez que empiezas, porque una vez que decís la primer palabra, sabés que ya estás. Ya está. Ya estás. Y no tenés red. No tenés red. Por eso digo que es riesgoso. Ahí hay un compañero, Agustín Camacho, que está haciendo un unipersonal sobre la vida de Mauricio Rosenkopf, y también, digo, era la primera vez que hace un unipersonal. Hay mucha gente que es por primera vez que lo hace, y es un poco un salto al vacío, ¿no? Pero yo soy muy hincha de los unipersonales, a mí me gusta mucho. Pero ¿sabés qué me pasa? Me gusta el trabajo. En cada función le voy encontrando cosas nuevas y las voy probando frente al público. Y son cosas que en ensayos por ahí pueden aparecer, pero no es lo mismo probarlas en un ensayo que probarlas con el público. ¿Sabes cómo te hace crecer eso? El público... ¿Sabes cómo te hace buscar de nuevo dentro del espíritu del personaje? Es ¿Cuánto increíble. vas entonces que lo estás haciendo desde octubre del año pasado? Paramos a mitad de diciembre hasta mitad de enero, paramos un mes. O sea que sería... Pero evidentemente esa obra, desde el día del estreno a ahora, mutó varias veces. Sí, el otro día fue una amiga, también actriz, a ver la obra por segunda vez. Ella la había visto el día del estreno. Y me dice, vi otra obra. Claro, exacto. Vi otra obra. Y sí. Claro, además, esa posibilidad de poder seguir haciendo las funciones, ¿no? Eso ayuda. Acá, yo te comentaba eso de las 4 funciones. Yo voy el día del estreno y si me queda alguna duda, voy a ir a la 4ª y la obra va a ser prácticamente la misma. Porque en 4 funciones no hay un crecimiento. No tenés mucha posibilidad. Ahora, esas funciones, por ejemplo, te nombro cualquier teatro, Circular o El Galpón, por decirte alguno, ¿no? O La Escena. Digo, tienen sus producciones. Entonces, evidentemente esas van a durar más. Entonces vos decís, estaba difícil esa apuesta, ¿no? Porque tenía unos actores acá, otro que te hablaba atrás. Entonces vos vas capaz que el día del estreno o a los 2 o 3 días de estrenado, y después por las dudas que puedas tener volvés a la 10ª, ponele. Claro. Entonces ahí sí notas. Ahí ves como que ya, lo tenemos holgado, ¿no? Ya tenemos otra cosa. Sí, pero ¿sabés qué pasa? Vos decís, ya la tengo. Pero en la siguiente función... Es otra cosa. Otra vez descubrís, más con un personaje como como Burka, que es un excombatiente de Malvinas, que está internado en un psiquiátrico. ¿No? Debe ser una obra dramática. Sí, tiene sus momentos de relax, se ve de un poco, respiro. Se ve un personaje, digo, con mucha polenta, ¿no? Es un personaje que tiene mucha ira, claro, mucha bronca, y tiene por qué, ¿no? Es hay un todo personaje un tema que está también olvidado. Con los combatientes, Mira, ¿no? El tema es el siguiente. Vicente, evidentemente, un hombre inteligentísimo. Además era psiquiatra, que psicólogo social. Claro, sí, está bien. Y trabajaba en la parte de arte del Borda. Ahí entrevistó a Miguelito, que es el personaje de este unipersonal, que es una persona real, que ya falleció. Y Miguelito le iba contando historias y dentro de sus delirios contándole los recuerdos, las cosas. Y él con esto, con el permiso de él, por supuesto, armó este espectáculo. Pero lo armó de forma tal que no solamente está narrando la parte de la locura de Miguelito o de cualquier soldado excombatiente, porque es general, sino que además está a través de él narrando la historia de los últimos 60 y pico de años a nivel social, a nivel político.
que se refleja en la vida de el caso hombre, de ¿no? Miguelo, de Claro. señor. Esta es la 9ª puesta de Gurka, desde que la escribió Vicente. Y estuvo, en una de las funciones estuvo Regine, que es la viuda de Vicente, y nos decía que ella vio puestas de lo más multicolores, Sí, para decirlo de claro, alguna sí, forma. sí, de todo. Pero que esta le cerraba un poco más por la edad. Y claro, yo soy clase 62. Yo soy de la clase que llamaron a Malvinas. Entonces, a esta altura... Ah, porque también a la gente un poco más grande también la llamaron. Yo pensé que los combatientes No, eran pero todos jóvenes. en el 82 yo tenía 20 años. Ah, claro, 40 años seguro. Claro. Es la edad que tendrían. Claro. Que tendrían. Entonces a ella le momento. cerraba por ese tema. La edad, es importante. Es la edad que la tendría edad, en este momento cualquier excombatiente de Claro, Malvinas. pues la edad es importante. Entonces sí. tiene otro carácter, ¿no? Ella lo vio con chicos jóvenes, y esta le cerraba por ese lado. Qué lindo. Digamos, ¿no? A lo mejor los otros eran mejores actores, pero esta le cerraba por la edad. Sabes que a mí me ocurre una cosa con el tema de la edad, ¿no? Yo sé que el teatro tiene muchos artificios, que se pueden manejar muchas cosas, pero a mí me gustan las edades reales. Por ejemplo, es difícil, acá por ejemplo, en general, y que no se ofenda a nadie, pero es una realidad, no hay hombres mayores en el teatro. Porque ¿qué pasa? Claro, yo entiendo que la biología juega lo suyo también, sí, ¿no? Claro. A veces necesitamos a alguien de más de 70 o hasta de 80 años, también sabemos que a veces no es factible, ¿no? Digo, pero pasó con una obra, El viento entre los álamos, por ejemplo, me acuerdo que la hacían Bolani, la hacía Pepe Vázquez y la hacía me voy a acordar. Estaban en la comedia en ese momento, pero no tendrían más de 50 y algo. Entonces, tanto de viejitos como que costaba pensarlo, Claro, ¿no? claro. Porque está bueno lo que dice el texto, pero está bueno también que uno se trague la pastilla con esa edad, ¿no? Claro, sí, sí. La volvieron Julio Calcaño, la volvieron a hacer como 20 años después. Ahí tenían ahí toda ya la estaban, edad. claro, Algunos ya estaban tenían en más. edad. Entonces ya estaban fuera de la comedia Claro. nacional porque ya habían pasado los 70. Pero entonces vos te creías, sí, verdaderamente la historia. Claro. Acá lo que pasa en el elenco oficial, en el elenco del Galpón, en el elenco de Circular, que hombres grandes no hay. Mira. No sé cuál es el motivo. No digo que no haya de 50 años o un poco más. Pero digamos, vos querés sacar un abuelo, más bien que tenés que hacer algún artilugio para conseguirlo, ¿no? De repente alguien que tiene 60, y si en medio achacoso ahí la tenés difícil, ¿no? Pero digo, antes teníamos dentro de la comedia actores invitados. El tema edad, acá como que también, salís a buscar... Sí, un actor de repente que ya no está haciendo todo el tiempo, puede estar, pero las edades son importantes, marcan la diferencia. Sí, a mí me parece que sí. Y tú tenés como una caracterización importante también ahí, o las luces, algo te juega ahí. Hay una cuestión de luz y hay una cuestión de maquillaje también, claro. Porque este hombre está olvidado, está ahí. Tirado en el psiquiátrico. Y entonces está percudido. ¿Viste cómo se percude la gente cuando está en la calle? Que vos los mirás y... Sí, porque uno no es la suciedad es algo más profundo todavía, ¿no? Sí, tal cual. Y bueno, yo trato de lograr eso. Sí, me cuesta muchísimo sacármelo después. Es muy imponente las fotos que me mandaste y esta última que habían mandado, creo, ¿no? Que está con algo de verde y que tenés como que impacta un poco ver al personaje, porque además ocurre algo con los que fueron a las Malvinas, ¿no? Que fueron personas olvidadas particularmente, totalmente. Por eso es que hay una queja muy generalizada respecto a eso. El tema es que en Malvinas murieron 600 y pico, 300 y pico en el General Belgrano, creo que fue el barco hundido, y otros 300 y pico en batalla. A la vuelta
hubo 600 y pico de suicidios. Imagínate, Y sí. los que se Porque suicidaron porque debe ser horrible. no claro. eran oficiales, eran todos conscriptos, Claro. todos soldados rasos. Era en rango bajo. Sí. Porque los oficiales se estaban preparando, eran de carrera, se estaban preparando para una guerra. Pero los chicos que mandaron del norte al sur, sin abrigo, sin comida, Eso los mataba. con malas armas, Fue no, una locura. no lo tenían ni siquiera en la imaginación. No, Entonces no lo soportaron. no tenía ni idea Pero además, ni de dónde cuando iban. volvieron en camiones cerrados, escondidos, nadie los recibió. Sí, es Y una lo que cosa necesitas dura. después de una cosa así, mínimamente es un abrazo. Es lógico. Una mano Además, en en el el, hombro. No lo lo que tuvieron. esos chicos vieron, nosotros Claro, no lo claro. sabemos porque no estuvimos, pero uno sabe que esos traumas postguerra, Ujú. que la mayoría de la gente que combate en cualquier país del Claro. mundo y en las condiciones que sea, es algo que no se olvida. No, Digo, es porque imposible. no hay cosas que van más allá de lo que uno puede imaginar. Ujú. Es que yo creo que están matando y tampoco tenés idea ni por qué están matando. No, seguramente que Digo, no. Pero ellos ni siquiera estaban No, porque preparados de para- pronto no ni es, para no matar una estaban, gallina. no Y de repente estaban, no. tienen que matar personas. Claro. Y están en una situación Tiene que que si no ser matan, súper- son muertos. Y entonces Son cosas súper traumáticas. Además hay una diferencia enorme entre cómo estaban, por lo menos yo recuerdo aquella época, ¿no? Cómo estaban digamos, preparados los ingleses. Claro, Y estos los muchachos, pertrechos. que nada, digo, lógico. ahí fue una situación, digamos, como para desviar la atención, crear eso como un Y humo porque grande. se le venía la noche la dictadura. Claro, ahí como que bueno, vamos a hacer algo que además nosotros sabemos que no, nosotros no somos así, eso es una realidad, los uruguayos no tienen ese patriotismo, Ujú. digo que el argentino es muy patriota. Mirá qué loco. O los padres, no sé, tres días es- antes de decretar la guerra, había habido una manifestación masiva, miles y miles y miles de personas en Plaza de Mayo en contra de la dictadura. Obvio. A los 3 días Sí, sí. se declaró la guerra y otra vez miles y miles de personas vivando a los soldados que iban a la guerra. Yo recuerdo es una muy raro, imagen- muy loco. Pero lo peor es que al regreso, que pasaron pocos meses. en realidad, Sí, pero no poquito, pasó eso. Al regreso, silencio. Silencio. Nadie dijo Yo nada. recuerdo una imagen que me quedó súper grabada porque, digo, no estaba como ahora la guerra en tiempo real, ¿no? Porque ahora te están Claro. masacrando en otro país y te están mostrando. Pero recuerdo una imagen de madres en una plaza tejiendo la bufanda, los gorros. Claro. Yo decía, pero esta Los señora- chicos que compraban chocolatines le ponían cartitas y se los enviaban y Exacto, nunca eso les es- llegaron. Nunca. Es Que da- más, después se encontraron a la venta, Exacto. porque comprabas un chocolatín y encontrabas una carta adentro. Sí. Qué horrible, Un horror, qué tristeza, un ¿no? horror. Digo, fue una cosa tan triste y esa gente, hay actos, digo, cerca del Congreso, había como unas tumbas en un momento Ujú. que, digo, uno va y ve esas cosas y dice, pero ¿por qué esta gente? Porque claro, hay todo un trabajo psicológico, ¿no? Porque yo creo que vos volvés, te encontrás con eso, que no te recibe nadie, hasta ni la familia, digo, y que sos como un paria. Sí, Fuiste totalmente. a defender algo que no tenés ni idea de lo que fuiste a defender, pero no importa, te mandaron, fuiste. Y Y cuando después volvés, de lo que viviste, y además viviste un horror, ¿no? Claro. Porque digo, para mí, que soy antibélica total, Sí, cualquier cosa que pase, así sea, no sé, un fusil que se cae, una bala perdida, para mí ya es un acto delictivo. Ujú. Digo, ves eso, con lo que tenés a veces que está ahí cuerpo a tierra en un lugar que puede haber un muerto al lado tuyo o despedazado. Digo, todo eso que psicológicamente te va trabajando y cuando volvés,
encima terminas a lo mejor como este Sí. señor en un psiquiátrico, Claro, y porque, sí. porque pienso que las cabecitas no No dan. lo pueden, no lo Y que pueden- además muchos de ellos tampoco podían ni hacerse tratamientos de pronto. No, por supuesto que Digo, no. porque estamos hablando Por de supuesto que gente no. que no eran generales ni nada, digo, eran soldados No, rasos. es que es más, ni siquiera eran conscriptos algunos. Claro, porque Algunos además andaban por ahí, los agarraban económicamente eso no te redituó nada. Claro, Te no, dejó no. igual que estabas o peor, O peor, todavía. peor, claro. Y toda esa historia que cuenta este señor es en referencia a lo que él vivió. Claro. tal Porque cual. todo eso lo tiene como latente, ¿no? Sí, y muy inteligentemente Vicente, además de contar esta historia, a través de esa historia cuenta también la historia social de la Argentina de esos años. Porque este muchacho es un emergente de esa deuda social que Exacto. tenían los gobiernos, de facto, por supuesto, las Sí, sí. dictaduras y todo eso, ¿no? En Claro. ese momento. Es un emergente, un triste emergente de eso. ¿Cuántos fueron los que volvieron vivos? No, volvieron muchísimos, menos los Claro, menos 600, sí, no sé cuántos 600 fueron. y pico que murieron. Pero toda esa Pero gente... 600 y pico se suicidaron después, o sea, Claro. el doble. Porque yo ahora para la fiesta recuerdo que había en un canal de televisión, se iba la gente de vacaciones y un señor que se iba estaba bastante mayor, o sea, Ujú. había combatido en las Malvinas. Mirá. Entonces le dijo, usted es un héroe nuestro. Y yo miraba al señor y el señor, la verdad, daba lástima. Digo, en el mejor de los sentidos Claro, lo digo, sí, sí, pero sí. no es, yo fui excombatiente como otros que tienen la medallita. No, el señor es un señor de muy bajos recursos, Ujú. digo, que estaba para irse a un balneario ahí cercano, por las fiestas, y sí, yo combatí en las Malvinas. Pues usted es un héroe, no sé qué. Y yo pensaba, ¿no? ¿Cuántos de estos señores que parecen abuelos Sí. o personas en una situación bastante vulnerable puede haber que hayan estado en ese lugar? Este señor hablaba bien, Ujú. no sé, tendrá sus cosas, pero digo, no es una persona así que uno detectara, por lo poquito que habló, pero así mismo digo que qué triste, ¿no? Que no se le recuerde a la gente un esfuerzo que hicieron tal cual. y a contramano, porque ellos no creo que estuviera Sí, sí. en el ánimo de ellos ir a combatir nada. No, pero no tenían ni idea de que, No. de que existían las Malvinas. Algunos ni siquiera sabían que existían. No, claro, y tampoco porque nos estamos peleando, eso es lo más Claro, seguro. claro. Sí, sí. Digo, y este personaje comienza, digamos, él está en ese momento que empieza, digamos, la Ujú. función, él está en ese centro. Sí, él está en el Borda, que sí, es un psiquiátrico. ahí en Buenos Aires, y está él entre sus delirios y sus recuerdos y sus sueños, empieza a armar su historia. Es una historia que va armando el público en realidad, Mirá. porque él está totalmente desconectado. Claro, Y nosotros por mismos ahí vamos Un recuerdo hilvanando. se le mezcla con un delirio y es Claro, inconexo, pero nos da ¿entendés? esa posibilidad que nosotros podamos, Claro, claro. ir tomando cuenta de esa ruta, ¿no? Sí, sí. Y al final se arma todo el panorama con el desenlace, que no te lo voy a contar, ¿no? No, claro, no. Con el desenlace. No, porque yo y quiero saber también qué es lo que va a pasar, Claro. no. Y entonces con ese desenlace vos entendés por qué está sintiendo lo que siente, ¿no? Qué bueno. Eh, Pregunto así Ujú. suelto, ¿no? Si se puede decir. Digo, él sabe el lugar en el que está y por qué, no porque está, pero digo, él Sí, sí, recuerda, sí. Sí. tiene conciencia Sí, de... por ahí se pregunta, no sé por qué estoy acá. Inmediatamente algo recuerda. Hay una respuesta. Y no sabes si es real o es un delirio, Claro. pero él intenta armar algo coherente para él. Qué triste. En eso que él intenta armar, vos vas Voy a entendiendo llorar cuál mucho. fue su Yo soy vida. llorona, voy a llorar mucho. Si sos llorona, vas a llorar. Yo soy llorona, sí, a mí las historias, yo siempre digo, cuando hay un actor o una actriz
que tiene muy claro lo que tiene que hacer en escena, ¿no? Cómo tiene que presentar ese personaje, y lo habita de una manera muy real, yo me creo todo. Yo me creo todo, sí, no, aparte soy. Sí, este personaje tiene momentos en que cuando se enreda y se va muy profundo y todo dice que va a empezar a sufrir algo muy potente, hay una voz que él escucha que lo salva, lo hace reír. Claro. Sí, cuenta una historia, tiene su un mecanismo, chiste, una cosa, claro. Tiene su son como mecanismos de defensa, ¿no? claro, sí. Y ahí el público también relaja un poco, ¿no? Sí. Porque si no... No, se hace tenso. Resulta intolerable. No, claro. a mí me ha pasado en alguna obra, tiene ese matín, ¿no? Que cuando a veces está llegando, ¿no?, a un punto que, bueno, que es muy álgida la cosa. Claro. Entonces surge alguna... Pero por suerte, porque si no es un desborde para uno mismo como actor. No, como actor es tremendo, Claro. pero el espectador, yo vi una vez una obra que dije, si no bajamos un poco los decibeles, yo me caigo acá redonda, porque claro, digo, además, yo como espectador, yo no puedo mirar un espectáculo poniéndolo Claro, como un pero objeto. ¿sabés qué pasa con este personaje? Él, de alguna forma, vos entendés que él quiere vivir. Y quiere entender. Es por ese lado una caricia al alma, ¿no? Además de ser una persona que está sola ahí, o sea, se supone que esa persona no la visita a nadie, no habla con alguien que imagina, con alguien, claro, y habla con el público, porque yo decía, ¿por qué le tengo que hablar al público? Entonces, a nosotros nos asistió un psiquiatra, el doctor Daniel Pina, psiquiatra eminente, y yo le decía, ¿por qué le tengo que hablar? Mira, dice, a veces se arma grupos de psicólogos y psiquiatras y se trae el paciente para que hable. Entonces, nada, después, entre todos, vamos haciendo un diagnóstico, qué sé yo, pero lo dejamos ahí que hable y nos habla a todos. Claro. Entonces, yo puedo hablar al público como si fuera y pueden ese ser los conjunto eruditos, claro, sí, los psiquiatras. Entonces los ahí eruditos, se me justificó por qué hablarle al público, pero también hablo con alguien que está allí, con alguien que para vos solamente existe. lo veo yo, claro, por supuesto, y eso yo creo que, viste que a veces hablan de esos amigos invisibles, claro. O esas personas que crean nuestra propia imaginación. Yo creo que todos alguna vez, no sé, estamos todos medio pillados, pero alguna vez hablamos con alguien, no sé, yo a veces hablo con alguien, no sé con quién, digo, esto me gustaría hacer, esto no, bueno, voy a pensarlo, digo, capaz que estoy más pillada de lo que yo pienso, yo pero bueno. Tengo un alter ego yo creo que hay. Que es todo lo contrario a mí. Entonces a veces me pongo a discutir y a esas locuras mías apelo para poder entender y profundizar. Yo creo siempre que a veces, y creo que eso se fundamenta más cuando la persona está sola. Claro. Digo, porque en la soledad, y buscar cualquier persona que esté en la soledad, no es que esté drogada, pero en general siempre tiene alguien a quien le va a conversar. Uno lo ve, bueno, acá. Ahora no tengo más comité de recepción. Antes cuando llegaba tenía 2 o 3 acá sentados ahora. No sé dónde están porque por acá hace más de 15 días que no están. Pero en general, si una persona está sola, una vez dice, ¿con quién habla esta persona? Y no habla con nadie, hay alguien. Claro. Alguien a quien le habla, porque uno necesita a veces tener alguien a quien hablarle y por ahí tener una respuesta que te la imaginas. Yo todo lo saco a través de la palabra. Claro, exacto. Entonces yo necesito hablar, aunque sea solo, hablo con un termo, con un caramelo, con lo que tenga ahí. Bueno, hablo con mis gatos, antes hablaba con mi perrita. Bueno, con los animales es más normal, ¿no? Porque a veces son animados, pero a veces hay cosas inanimadas que te llevan. ¿Y vos qué pensás de esto? ¿No? Porque a veces uno lee una noticia, a veces uno ocurre. Hay gente que no tiene la necesidad de la palabra. Yo sí. Se queda con el pensamiento, qué sé yo. Yo necesito sacar las cosas que me pasan por la palabra. Entonces hablo todo el tiempo solo. Sí, es necesario. Para mí es necesario. Yo creo. Y ojo, yo necesito estar solo, Yo defiendo mi soledad. Bueno, sí. No soy un solitario, porque siempre son dos cosas distintas. Pero una cosa es elegir momento de soledad. Sí. Digo, momento de estar solo.
que no es lo mismo que ser solitario. Porque además me llevo muy bien conmigo. Claro, sí, claro. Eso Yo siempre estoy entretenido, siempre estoy haciendo cosas que me gustan. Claro. Si no estoy leyendo, estoy escribiendo o estudiando letra, pero siempre yo me llevo muy bien conmigo, Claro. estoy muy bien conmigo, muy tranquilo. Bueno, eso es Entonces, importante. hay momentos que yo como estoy siempre con gente y digo, no, No, hay quiero estar momentos solo, que me uno voy a no mi quiere. casa, Sí. quiero estar ahí conmigo mismo. Tal cual. Y este muchacho, el protagonista de Gurka, evidentemente le pasa algo parecido a lo que me pasa a mí. Él habla y habla y habla y saca sus recuerdos y Sí. saca sus delirios porque no los puede evitar. No, y aparte habla a través de los sueños que ha tenido y entre todas esas cosas se va armando una historia que se entiende al final. Y es muy interesante y muy, muy bello. Y hoy cuando decías sus delirios, y yo me imagino, sí, porque en el medio de una conversación cuasi normal puede surgir algún chispazo de aquel momento. Claro, claro. Esas cosas que te quedaron grabadas. Él está, por ahí está hablando que no las tenés y superadas. en una palabra se detiene. Claro. Porque en esa palabra Está empieza contenida a entender otra una cosa. historia grande. Y yo sé que la gente entiende que se detiene y porque se queda pensando. Claro. Y por ahí hace un silencio largo. Y después retoma. Claro. Pero en ese silencio estuvo toda esa historia. Y la gente entiende porque esa palabra es clave. Varias, ¿no? Claro, esa palabra u otras son como el disparador de una historia que verdaderamente a veces no se quiere traer, ¿no? A la memoria. Pero a veces ni lo dice, no lo dice, ¿no? No lo cuenta. No, pero a vos te dice una palabra y vos entendés todo lo que hay detrás de eso. Sin decirlo. Claro. Es también un teatro con un corte medio psicológico, ¿no? Un teatro y muy simbólico y muy metafórico. Claro. Está lleno de metáforas, está lleno de cosas. Fíjate que hace meses que lo estoy haciendo y sigo entendiendo algunas cosas a través de hacerlo, ¿no? Y de detenerme en un lugar y decir, ay, pero si esto era tal cosa. Claro. A esto se refería. Es increíble. Y qué bueno que haga meses que la estás haciendo y que le seguís descubriendo. Quiere decir que tiene una profundidad importante la obra, ¿no? La obra, digo, porque más allá de que hay una anécdota, ¿no? Bueno, es una persona que fue combatiente. Sí, esa es la anécdota. Ahora, después, cuando la obra empieza, está en cada uno de nosotros tratar de ver también qué otra cosa hay detrás de las palabras, ¿no? Porque a veces nosotros decimos palabras y nos parece que son eso nada más. Y detrás y además de repente una apuesta muy inteligente. Ajá. Súper despojada. Y está dentro de una luz azul con un centro blanco y es casi la bandera. Claro. ¿No? Y pero además esa luz va transitando y por ahí se mete en sueño, por ahí viene más a la realidad. La apuesta es muy inteligente en ese sentido. Ernesto Michel, lo nombro de nuevo, Ernesto Michel, Ernesto Pocho Michel es el director. Mira qué bueno. Y digamos, él te dirigió en esta obra. Sí, o sea, tú dijiste... me viene dirigiendo en varias. Ya lo conoces, entonces dijiste, es para esta. Nos conocemos, nos qué conocemos, bueno. hemos trabajado en varias. Entonces, a ver, recordanos dónde te puede ir a ver el público. Bueno, este fin de semana, el sábado, en Paracultural. Paracultural de Neptuno. Ahí está. A las 21. Ahí está. A las 21 horas. Me dijeron que el lugar es bellísimo. Yo todavía no lo conozco. Pero a mí yo me quedé como un poco impactada, ¿no? Porque yo había visto alguna foto que había subido algún colega en un momento que fue, pero no lo tenía muy presente. Pero esas luces, ese cartel de madera, a mí sabe que la madera me atrae como algo muy cálido, ¿no? Claro. Y un ambiente que entras y es teatro, porque más allá del escenario, el escenario tiene como una cierta protección, pero el público está a cielo abierto, ¿no? Pero además, cuando comienza la obra, se crea un clima muy lindo.
y uno como que se olvida que está en un lugar abierto, claro. ¿no? Está Me dijeron viendo, que tiene muy buena acústica. muy linda acústica, no se pierde la voz, claro. no se pierde la música, nada. Eso me llamó mucho la atención y fue algo que le resalté a Daniel, al dueño del lugar, porque eso llama la atención, porque generalmente el viento claro, puede modificar. te lleva la voz. Exacto, y no. He estado en salas acá y en otros lugares donde a veces uno dice, pero ¿qué pasa con la acústica? Acá estamos a cielo abierto y no pasa absolutamente nada. Y el lugar es muy como íntimo. Y me parece que este tipo de obra, la que hizo Doea, la que haces tú, que cuentan esas historias tan íntimas también, ¿no? Claro, el lugar es especial para eso. Tienen eso, sí, tienen eso de cercanía. Bueno, a mí eso me pone muy contento. Bueno, me alegro. Yo la segunda vez no fui nunca y después voy 2 veces seguidas. Claro. Pero me resultó además muy lindo también, por ejemplo, en el caso de Doea, que yo no la había visto trabajar, me pareció preciosa conocerla a ella como persona, que es un encanto, pero además ver su arte. Y en el caso tuyo también, digo, ahora verte actuar y gente que vive hace tantos años en la Argentina, que tuvo de pronto otras posibilidades más allá de que luchándolo y todo, digo que lograron un lugar. Sí, que eso, digo, podía, fenómeno, es teatro independiente. El teatro independiente, ustedes piensen, acá pero es teatro Uruguay, independiente por elección, porque mucha gente piensa que uno hace teatro independiente porque no pudo llegar a un teatro comercial y no tiene nada de eso. Yo hice teatro comercial en los años 90. Y sí, estaba muy bien, cobraba mucho, laburaba de miércoles a domingos, estaba fantástico. Pero no era lo que yo quería hacer. Pero el teatro independiente tiene otra cosa. No era mi voz. Claro. No era lo que yo quería decir. Claro. Entonces, con el teatro independiente, uno tiene esa posibilidad de elegir. Además, podés elegir aquellos personajes. Claro. Acá ha habido actrices en la Comedia Nacional que a veces a uno le han comentado, ¿no? Ay, pensar que yo quisiera hacer tal papel. Y claro, en los elencos oficiales, hoy haces protagonista, mañana hacer reparto, digo, no es que toda la vida vas a ser un protagónico, o no vas a estar. Bueno, nosotros en el elenco de Fremocho también, Claro. No siempre estoy protagonizando. No, claro, pero a veces es más difícil cuando está aquel papel que todas las mujeres o todos los hombres quieren, ¿no? Yo que sé, hay papeles muy emblemáticos en teatro. Y bueno, digo, esperás jubilarte, claro. y después se te pasó la edad. Acá, ¿qué pasa? Que acá en Uruguay ocurre, específicamente en Montevideo, las actrices o los actores que se jubilan o se retiran, pero en general se retiran por edad, ¿no? De la Comedia Nacional, del elenco oficial, después automáticamente pasan al teatro independiente. Claro. Porque, a ver, todos esos actores que entraron a la comedia por concurso y demás, provienen del teatro independiente. Claro. O sea, nadie es que nació y entró a la comedia sin tener un previo paso, porque el teatro independiente era eso, ¿no? Era el germen de un montón. Te da oficio. Además, el tema que a veces la gente se ríe, pero el clavito, el martillo, la madera, es real. Yo, desde siempre, utilería, maquillaje, siempre hay algo que pegar, siempre hay algo que maquillar, hay algo. Todo. Y en general, cuando uno trabaja, pero hay otros que no trabajan, esos que no están en la obra muchas veces auxilian a los que sí, o lo ayudan en el maquillaje, con el vestuario. Digo, pero yo creo que el teatro independiente es un aprendizaje por el que tendrían que pasar todos. Yo creo que sí, porque además hay una hermandad que a veces en otros grupos no se da. Los médicos se reciben y van a hacer prácticas al hospital. Claro. Justamente es para eso, para tomar oficio. Exacto, porque yo creo que es eso, ¿no? Y creo Me van a matar con todo esto que se dice. No, pero que es así, digo, es muy valedero, digo. Y a la vista está, bueno, yo que soy una actriz de la talla de Gloria de Masi, viene del teatro independiente, es una trayectoria bárbara, entró a la comedia, salió de la comedia y volvió al teatro independiente. Claro. Digo, es un círculo que no... Es difícil que alguien que salga del teatro independiente después
terminen la comedia sin pasar de nuevo por el teatro independiente. Es raro. No, porque además... Es como un ciclo. ¿Por qué te retirás? Yo no me veo retirado jamás. A mí me van a tener que echar. Sí. Porque sí. Yo creo que hay personajes para todas las edades. Todas las edades. Lo que pasa acá con el elenco oficial, que a los 70 años, Claro, como empleo público, te tenés que jubilar, claro. A veces, en el caso de Estela Medina, por ejemplo, ella tenía capacidad, bueno, para seguir, no quería retirarse, y bueno, estuvo dos o tres años más. Ajá. Pero ella y alguno más, pero después en general a los 70 salen de la comedia, lo que no quiere decir que después la comedia es una obra y no los invite. Eso también, digo, también, es como una cosa rara, pero es así, digo, y también, como yo decía, en lo que son los elencos independientes, muchas veces esos que tienen 70 les sirven para las obras. Claro, entonces, porque no tienen no dejan en sí, salvo que tengan un tema de salud, no dejan de trabajar nunca. Jorge de Vita, Gurka de Vicente, Cito Lema, mañana en el Paya Cultural de Daniel Viña a las 21 horas, no se lo pierdan, vayan, miren que es un paseo inolvidable. Yo volví muy llena de emoción de ese lugar, porque me gustó después de la función, cuando nos sentamos a comer algo y a charlar, digo, el ambiente distendido. Claro. Un ambiente muy independiente. Bueno, y el domingo voy a estar en mi barrio. Ahí está. En el barrio que me vio nacer. En el cerro. Buenísimo. El viejo Polvorín, que lo recicló la gente y se llama ahora la Casa de la Pólvora. Es una casa que se usa también en el verano cuando se hace un ciclo que acá se llama Montevideo de las Artes. Ajá. Uno de los lugares que se incorporó fue ese para ver obras también. Entonces, todo lo que es municipal, digo, como que se fue abriendo espacio también para que no quede centralizado acá, valga la redundancia, en el centro. Entonces, como que se va por los barrios también, y uno de los espacios fue ese, la Pólvora. Bueno, voy a ver si para una próxima oportunidad puedo hacer una función en el Florencio Sánchez. Ay, sería precioso. Ahora no se pudo por una cuestión de programación. Claro, pero seguramente si lo programás con Luis, que es Luis Emilio, que es el que está a cargo del Florencio Sánchez, no me cabe duda que te va a decir que sí. Vamos a ver, porque es muy accesible. Te deseamos lo mejor. Mañana nos vamos a ver. Tengo un amigo que ya tiene el papelito en el ropero, que lo envía todos los días. Le dije, vos avísame, porque si vos no vas, yo quedo de a pie. Dice, no, mañana voy. Aparte, él hace teatro también y le va a gustar mucho ir. Y mañana me pasa a buscar seguramente por el local de acto, pues tenemos reunión. Así que allá vamos, y a disfrutar y a conocer tu arte, que según Dora nos dijo es maravilloso. Bueno. Así que hacia ahí vamos. Ahora nos vamos a sacar una foto con Jorge de Vita, y después la subimos. Muchas gracias, amigos. Hoy cerramos el ciclo de la semana. Mañana, si el tiempo nos alcanza, haremos la cartelera teatral. Veremos cómo vienen los horarios, y si no, la haremos quizá el domingo. Muchas gracias, Jorge. Un gusto, y todos saben que están invitados acá a Teatro al Día. Chau, chau. Nos vemos.